pues eran. Y bueno, y en las causas se han encontrado tendencias mujeres por violencia doméstica y estándares sociales de belleza. Aquí, pues sí, o sea, se habla mucho de ese tema, ¿no? Del consumo de anfetaminas y de metanfetaminas por los estándares de belleza, por querer bajar de peso. Y bueno, es una cosa que no nos resulta ajena, yo creo que a ninguna mujer. O sea, ¿quién no se ha sentido insegura con su cuerpo por la idea occidental que nos han vendido de que pues tenemos que ser sumamente delgadas, sumamente altas o no sé, tener dimensiones que, vaya, pues poco realistas y poco sanas? Entonces, pues este es uno de los, bueno, de cómo ha actuado esa cultura, ese occidentalismo que se pudo, pues se pudo imponer, ¿no? Y bueno, sí investigué y al parecer pues se la ven un poquito más duras también por el hecho del embarazo, ya que pues trae líos legales también. Y aquí, como ya habían mencionado, quiero tocar el tema muy, precavidamente, pero también se habla mucho de causalidades como, bueno, más bien consecuencias como prostitución y eso en tanto a las mujeres, vaya, digo, no digo que en hombres no exista, pero pues en tanto a mujeres, pues, supongo que es, o sea, es más notable, vaya. Y bueno, aquí también no, las investigaciones médicas se centraron durante mucho tiempo en el hombre y en la actualidad se está luchando ya para que se consideren las características fisiológicas de las mujeres en tanto a estos temas. Y bueno, esto es súper reciente, ¿no? Desde el 2000 más o menos, ajá, por acuerdos establecidos en distintas convenciones internacionales. Y bueno, otra cosa que yo pude observar también es que los centros de reintegración juvenil, al menos los que están aquí en las periferias de la Ciudad de México y, no sé, municipios aledaños, pues todos son, bueno, encontré algunos mixtos, pero la mayoría son exclusivos para hombres. Entonces, pues vaya, creo que sí existe la distinción de género, o sea, incluso en algo que, pues, a simple vista, pues yo cuando dije, bueno, ¿cómo voy a abordar el tema del género? Pensé que iba a ser más complicado, pero no resultó ser tan complicado como pensaba. Y bueno, ya para cerrar rápidamente, en tanto al arte, bueno, por mencionar a la periferia y a las luchas del poder, el tema del consumo de sustancias ilícitas, la identidad detrás de toda esta realidad, pude encontrar múltiples expresiones artísticas, pero una de las manifestaciones culturales que más me llamó la atención por su encaje en cada fragmento de mi tema de investigación fue el rock urbano. O sea, el rock urbano nace exactamente en las periferias, o sea, cunas como el clandestino, el centro cívico, o sea, la bodega, pues son la cuna, vaya, de este género. Y bueno, son múltiples letras, no digo que todas, pero sí son bastantes las letras que tienen profundos mensajes de una realidad que se vive, encajan con todo lo mencionado. O sea, la identidad detrás del consumo de estas sustancias, la corrupción, la represión, la marginación, la soledad, los sentimientos de frustración, el sentimiento constante y de la búsqueda de emoción, ¿no? Y bueno, sí creo que este género en particular sí tiene como una gran carga simbólica para quienes se identifican con este movimiento sí, pues, con estos productos culturales, vaya. Es algo que lo sienten tan suyo, es como una pieza de identidad que no puede ser borrada y que se lleva en el alma. No sé, por ejemplo, en el 2018 vino una banda que me gusta mucho que se llama Doctor Crápula, son de Argentina. Y bueno, en una de esas recuerdo que trajeron unos invitados y entre ellos venía el Aragán. Entonces, cuando lo presentan, piden al público que guardemos silencio y acto seguido, o sea, pues todos guardamos silencio y acto seguido una persona entre el público grita, de hecho el video está en YouTube, le grita al Aragán cuando lo ve salir, le grita,
por ti soy adicto, cabrón. Entonces, pues el Aragán le da mucha risa y comienza a tocar una canción que va justamente ligada a eso, ¿no? No quiero meterme en, o sea, no quiero decir con esto que pues sea producto el arte de a lo mejor de otras cosas, pero pues me refiero como a esa sensación, o sea, a ese como esa carga simbólica que tienen, o sea, eso de sentirlo tan mío, o sea, creo que eso es a lo que me refiero. Y bueno, aquí puse algunas frases cortas sobre algunas canciones que, bueno, si las leemos entre líneas, si las interpretamos, unas de ellas muy famosas, entre tantas, vaya, o sea, fueron como ejemplos que tenía a la mano, y si las interpretamos, pues tienen mucho de esto que hemos estado hablando, ¿no? Em, reflejan gran carga simbólica, reflejan cosas que quizás yo no pude explicar en este breve apartado, pero es una forma de conectarnos, es una forma de presentar la alteridad y de sentir. Y bueno, pues ya como conclusión, creo que, bueno, esta investigación, este trabajo fue bastante doloso, fue muy sufrible y pero bueno, al final mi conclusión fue de que pues todos afrontamos el mundo a nuestro modo. Es fácil juzgar, dictar sentencias y volverse moralistas, ¿no? Yo me pregunté constantemente si es una forma de resistir o de desistir, pero bueno, quizás solo es un constante interno, un constante intento de lidiar con el mundo hostil al que nos enfrentamos, que bueno, pues eso creo que es algo que podemos compartir. Y pues nada, creo que ya. Muy bien, Talía, muchas gracias por tu presentación. Es un proyecto y una investigación muy profunda, muy interesante. La condujiste con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Eh, creo que también enfrentaste un reto difícil que representaba como eh, develar aspectos culturales en este tipo, digamos, de prácticas y en este tipo, digamos, de bienes culturales, de sustancias, de objetos, ¿no? Que no es una cuestión, digamos, sencilla de hacer. Te felicito por tu trabajo, te felicito por tu iniciativa, por el compartirnos y llevarnos a reflexionar sobre estos aspectos, digamos, y sobre estos bienes culturales que coincido contigo que efectivamente son todas las sustancias psicoactivas, ¿no? Creo que en todas las sociedades del mundo, incluso no solamente en sociedades humanas, hay registros muy claros de consumo de sustancias psicoactivas, no solo en humanos, también en animales. Hay, digamos, registros etológicos muy claros de el consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Recuerdo que un primo al que quiero mucho, que es administrador agropecuario, me relataba, digamos, la práctica de las vacas de comer hojas de brugmancia, ¿no? Comer flores de brugmancia. No sé si han visto esas flores campaniformes tan bonitas que se dan por acá, ¿no? Que, que tienen que ver, es una planta potentísima con unos psicoactivos potentísimos, ¿no? Y me acuerdo que mi primo me comentaba de ver a las vacas comerse la brugmancia y luego, digamos, como la actitud de estos animales, pues, ¿no? Entonces, creo que la experiencia, digamos, de consumir sustancias psicoactivas es amplia en la naturaleza, no solo se limita a sociedades humanas. Creo que en las diferentes sociedades humanas y en los diferentes momentos de la historia hay que ubicarla en sus coordenadas sociales y culturales. Y creo que ese fue el ejercicio que hizo Thalía y me parece muy importante, ¿no? Me parece muy valioso. Hay que entender cómo en cada momento y en cada lugar de la historia esas sustancias psicoactivas están vinculadas a determinadas prácticas, a determinadas formas de hacer, a determinadas ideas, valores, eh, a determinados aspectos culturales, a determinados hábitos, a determinadas relaciones de poder, ¿no? Entonces es muy importante
coincido con Thalía en señalar que antes que juzgar este tipo de prácticas y de sustancias, es muy importante poner en stand-by nuestro juicio de valor y intentar entender qué es lo que está pasando. Y esa es nuestra labor como científicos sociales, y creo que la noción de cultura y la noción de sociedad y la ubicación, las coordenadas socioculturales en las que ubicamos las sustancias y las prácticas tienen unas repercusiones muy importantes. Entonces, ese es un comentario que me parece muy importante. Tengo otros, pero vi que Adrián levantó la mano y me parece mucho más importante que escuchemos los comentarios y observaciones de sus propios compañeros, y ahorita al final redondeamos y terminamos. Adrián, te escuchamos. Muchas gracias, profesor. Ay, pues primero que todo, de verdad me gustó mucho, mucho la exposición de Thalía, porque precisamente, pues yo creo que pues es un tema que hay que ver muy a profundidad, justamente como hizo ella. Recuerdo que una vez usted en una clase mencionó que sí, que estudiamos antropología, pero a pesar de eso es importante hablar de política, ¿no? Por ejemplo, o de economía, ¿no? Y creo que estas situaciones relacionadas con las sustancias psicoactivas y con qué tipo de población tiene acceso a ella va muy relacionado con ello, ¿no? Yo tengo muchos amigos, amigas que consumen, por ejemplo, marihuana, o en la prepa tuve algunos amigos que eran dealers, ¿no? Entonces, precisamente me pone a pensar, ¿no? Y creo que eh, nos pone a pensar a todos y todas qué tipo de, o sea, a lo que voy es que cómo ponerlo en palabras. Yo tenía en la prepa un amigo que se llama Didi. Entonces él era dealer en la prepa, pero lo hacía por necesidad, ¿no? Lo hacía por necesidad, lo hacía porque tenía que llevar comida a su casa, ¿no? Entonces, justamente como todo este tema relacionado con el narcotráfico, pues yo creo que es importante tocarlo porque quién es el último eslabón de esa cadena del narcotráfico, ¿no? O sea, quién genuinamente se está arreglando y quién es la persona que lo necesita para llevar el pan de cada día a su casa, ¿no? No es el Chapo ya está muy a gusto enriqueciéndose a partir de este negocio, ¿no? Es la persona que precisamente pertenece a la periferia, ¿no? Y es la persona empobrecida. En muchas ocasiones es la persona racializada quien necesita relacionarse con este tipo de negocios para existir, ¿no? Entonces, me gustó mucho, 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 mucho la exposición y pues eso es todo lo que tengo que decir. Muy bien, Adrián, muchas gracias por tu participación. Efectivamente, hay que entender, digamos, yo creo que hay dos claves muy importantes, digamos, en el mundo contemporáneo para comprender un poquito el uso de esas sustancias psicoactivas, ¿no? Una tiene que ver con la participación del mercado, o sea, el mercado y el volumen del mercado, la dimensión del mercado, es una condición histórica, sociocultural muy particular que pone el consumo de estas sustancias en una condición diferente a todo lo que ha pasado antes en la historia. O sea, que exista un mercado del tamaño, del volumen, de la importancia, como el que es el mercado de los psicoactivos en el mundo, ¿no? Es una cuestión que no se puede obviar. O sea, no podemos entender las sustancias psicoactivas en el mundo contemporáneo sin entender las dinámicas del mercado y las lógicas del mercado. Entonces, eso es un primer dato muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. Segundo dato importante, las condiciones socioculturales en las que se lleva a cabo el consumo. Bien, pensemos una vez en sociedades que cada vez demandan más tiempo, que cada vez, digamos, los lazos sociales están más fracturados, en los que, digamos, las personas deben buscar, digamos, situaciones o deben de buscar sucedáneos para, digamos, eh, obtener reconocimientos, recompensas que en formas de vida tradicional eran, digamos, promovidos por relaciones sociales, por estructuras, por instituciones sociales que estaban ahí y que, digamos, en las que las personas se, se incluían y se articulaban. Cada vez la noción de individuo, ¿no? Que es para nosotros tan importante, y esa noción de individuo tan importante para nosotros, esa individuación implica una
una ruptura gigante de relaciones en las que esa persona está, digamos, articulada y cada vez está la persona, digamos, como más en solitario. Es ese proceso de individuación, esa demanda de tiempo, esa escasez, digamos, de retribuciones afectivas, emocionales, relacionales en la sociedad contemporánea, pues tienen mucho que ver con el lugar que ocupan estas sustancias en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, incluso en las nuevas reinterpretaciones. Por ejemplo, muchas de las religiones New Age contemporáneas, todas estas religiones de los cuarzos, las energías, todo esto, promueven el uso de psicoactivos, ¿no? Y las promueven reinterpretándolas en una nueva onda, digamos, en una nueva construcción de significado sobre sentido de la vida y sobre una cantidad, digamos, de necesidades a las que se responde, digamos, en este mundo contemporáneo, ¿no? Un vincularse, por ejemplo, con el planeta. Yo he escuchado mucho ese significado en las religiones New Age, ¿no? Se ve el uso de psicoactivos como una forma de revincularse con el planeta del cual nos sentimos completamente ajenos, desvinculados, opuestos e incluso destructores, ¿no? Entonces, pensemos en eso, ¿no? O sea, no se consumen los psicoactivos como se consumen hoy en día gratuitamente. Quiero terminar mi comentario me acordé de dos trabajos o como de dos formas tradicionales en las que se ha abordado el estudio de sustancias psicoactivas. Una es como la mirada etnológica y, digamos, etnofarmacológica tradicional. El trabajo de Richard Evans Schultes es muy famoso sobre los psicoactivos, ¿no? Schultes hizo un trabajo, digamos, sobre sustancias psicoactivas y su uso cultural, ¿no? Es un etnobotánico muy famoso y ese trabajo es un referente muy importante, ¿no? Eso tuvo muchos ecos. Por ejemplo, en Colombia hubo un antropólogo muy famoso que se llama Gerardo Reyes Dolmatov, que hace un estudio sobre ayahuasca y sobre representaciones de ayahuasca en formas de arte tradicional. Eso es como una forma del enfoque, digamos, tradicional, digamos, como la antropología ha abordado el uso de sustancias psicoactivas. Ahora, por ejemplo, hay toda una línea de trabajo para interpretar el arte rupestre vinculado con prácticas chamánicas y con el uso de sustancias psicoactivas. Por eso es una línea muy fuerte de investigación en estos días, reciente pues. Otra línea tiene que ver con los psicoactivos y el mundo contemporáneo. Y me acordé de una tesis de un colombiano que estudió en México y que hace una tesis sobre narcomenudeo y narcotráfico en las calles de Nueva York. Esa tesis se ganó el premio a la mejor tesis de antropología social. No me acuerdo ya en qué año fue como en los 90, me parece, como a finales de los 90. El antropólogo se llama Juan Cajas. Juan se quedó a vivir en México y ha sido profesor de la UAM, de la Universidad Autónoma de Morelos, ¿sí? No sé dónde ande ahorita ni qué está haciendo, pero su tesis se convirtió en libro y se publicó, ¿sí? Entonces la tesis se llama El truquito y la maroma, ¿sí? El truquito y la maroma. Hace referencia como a una canción de salsa, porque por ejemplo, si aquí en México, lo decía Thalía, hay un vínculo muy fuerte del uso de psicoactivos y ciertas formas, ciertos productos culturales como el rock. En Nueva York, por ejemplo, la salsa ocupa ese lugar. La salsa dura, la salsa neoyorquina, ¿no? Es una salsa muy vinculada con el uso de psicoactivos. Entonces se llama El truquito y la maroma, ¿sí? Es una canción de salsa, es el título de una canción de Henry Fiol, ¿no? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, la tesis de Juan Cajas y el libro de Juan Cajas que se llama El truquito y la maroma, no me acuerdo cuál es el subtítulo, creo que son traquetos, pistolocos y no sé qué en Nueva York, ¿no? Son como los nombres que le dan la gente a los que están metidos en el consumo y en el negocio, digamos, de vender este tipo de sustancias en esa ciudad, pues, ¿no? Entonces es un tema muy antropológico. Hay desde los enfoques tradicionales hasta estos nuevos enfoques más urbanos, más contemporáneos para entender cómo esa problemática, y siempre está, digamos, el interés de entender las dimensiones socioculturales de el consumo de este tipo de sustancias en sus contextos sociales, ¿no? Más allá de los juicios morales que podamos hacer y que
Thalía pues nos invitaba muy acertadamente a ponerlos en stand-by y a mirar con ojos antropológicos este tipo de, de prácticas, ¿no? De prácticas. Pues muy bien, creo que dejamos los comentarios ahí. No sé, Thalía, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres decir? Nada más preguntarle cómo se llamaba el autor que mencionaba sobre la ayahuasca y las... Mencioné dos. Uno, el primero es Richard Evan Schultes. ¿Sí? Si quieres, ahorita lo escribo. Es un etnobotánico, Richard Evan Schultes. Es S-H-U-T. Bueno, se los copio en el chat ahorita. El otro clásico es Gerardo Raigel Dolmatov. El libro de Dolmatov se llama El chamán y el jaguar, o el jaguar y el chamán, creo que es el jaguar y el chamán, ¿sí? Sobre el uso de ayahuasca. Y el último que mencioné es Juan Cajas. Okay. Vale, gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, antes de las enseñanzas de Don Juan, dice Diego en el chat, ¿no? Muy bien. Voy a darle la palabra a Diego, que está actuando como comentarista de esta sesión, por eso ha estado igual un poco callado y muy atento como a las participaciones, y luego abrimos, digamos, las participaciones en un entorno un poquito más amplio. Diego, te escuchamos. Sí, gracias. Primero que nada, pues buenas tardes a todas, a todos. Los felicito igual por sus trabajos. Y de los comentarios que quería hacerles, perdón, es un poquito malo de la garganta, ¿no? Si me sale el gallo o así, o como Lolita ya el gargajo, pues disculpen. Del primer trabajo, me impresionó mucho eso de los besos no pasionales. Normalmente cuando nosotros vemos otros actos de sexualidad y género de otras culturas, bueno, en general cuando ves otras culturas, los ves desde tus propios lentes, ¿no? Entonces las visiones de ciertas performatividades tú las ves con connotaciones diferentes o tal vez cómo funcionan en esos contextos sociales, ¿no? Este beso como saludo y no como algo amoroso, no como algo de pareja. Me es interesante, me recordó mucho a el trabajo de Maurice Godelier, alumno de Lévi-Strauss, y él habla sobre, tiene un texto de masculinidad, no me acuerdo en qué tribu, pero en esa tribu los chicos tomaban el semen de los grandes de esa comunidad como un rito de paso y así, a pesar de que pues es una acción bastante sexual, no tiene las connotaciones como de homosexualidad que nosotros, los barulla, justo. No tiene las connotaciones como de homoafectividad que nosotros conocemos, ¿no? O sea, no necesariamente implican relaciones homosexuales, no necesariamente indican placer sexual. Entonces, eso es interesante. Me gustó también lo de la diosa de la guerra, el amor y la prostitución, y pues justo también delinear qué es prostitución, ¿no? O sea, algunos hablan de prostitución, algunos hablan de trabajo sexual, porque pues mucho de lo que es trabajo sexual no implica sexo penetrativo, por ejemplo. O sea, hay otro tipo de trabajos sexuales o de afectos o de compañías que entran en este paraguas y no necesariamente son las concepciones clásicas que tenemos de prostitución en nuestro siglo XXI, ¿no? Me recuerda mucho también, yo tuve un compa holandés, todavía cuando íbamos a presenciales, y él había sido prostituto un parte de cuando vivía en Holanda. Entonces, cuando en la facultad se tenían todos estos tipos de debate, así como, no, la prostitución no es trabajo, no sé qué, él decía así como, no, pues yo la verdad, en mi contexto, yo sí me siento empoderado por mi trabajo sexual, tengo compañeras que también lo hemos hablado y nos gusta mucho ejercer el trabajo sexual. Entonces, también creo que muchas veces hablamos por gente que nosotros no tenemos la experiencia, pues. O sea, yo no me he ido a trabajar el trabajo sexual ahí en Calzada de Tlalpan, ¿no? Y yo desde mi silla aquí muy cómodo voy a decir, no, todo eso está mal. Y sí, algunas cosas están muy mal, no es lo mismo trabajo sexual que trata de blancas, pero también hay como varios actores dentro de la prostitución y el trabajo sexual
que se sienten reivindicados por su trabajo, ¿no? Entonces en este caso hay que escuchar y no irnos como por, pues, algunos juicios moralistas. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, esto de enviar a la mujer también es muy claro, la circulación de mujeres, todo esto del poema de Gilgamesh me recuerda un poquito también a el parentesco de Levi-Strauss. O sea, el parentesco es esencial en la antropología porque es como un universal de la naturaleza, ¿no? O sea, todas las sociedades van a tener parentesco y van a tener alianzas, van a tener tabús sexuales, todo esto pues por la relación de, pues, de la familia, de los núcleos familiares y de la oferta de casamiento, etcétera, etcétera. Y por último, como que quisiera preguntarles como, ¿qué es deconstruirse, no? O sea, creo que muchas veces, como dijo el profesor en su comentario, decimos, ah, pues sí, ya me deconstruyó, ya es bien fácil, ¿no? Ya leí a Marx, y ya leí a Judith Butler, y leí a Rita Segato, y mi vida cambió, y mi praxis también. Pero realmente, ¿qué es deconstruirse? ¿Quién o qué cuerpo está al otro lado del espejo, no? O sea, creo que muchas veces nos cuesta imaginar cuál va a ser nuestra identidad deconstruida o qué prácticas debemos hacer para hacerlo, ¿no? Ahí sí entra mucho la imaginación social, yo creo. Y pues también reconocer eso, que no sabemos muchas veces qué hay del otro lado, ¿no? Seguimos maquinando respuestas sobre qué hacer para deconstruirnos o qué significa estar deconstruido, ¿no? Del segundo me gustó mucho cómo narraste lo de la familia Burrón. También pues, te felicito haber llevado la exposición tú solo. Creo que muchas veces en la universidad y en la vida es cosas van a pasar y uno tiene que hacer lo que pueda hacer en ese momento y lo hiciste muy dignamente y lo hiciste, no sé si estabas nervioso, pero para mí fue una buena exposición, entonces felicito mucho eso y pues nada, que sea una lección para todos, ¿no? Que independientemente si existen contratiempos a lo largo de nuestras exposiciones, de nuestros trabajos, es mejor pues hablar con las personas o hacer lo que se pueda, ¿no? Entonces eso es muy bueno, me gustó mucho que hablabas de tu abuelita y las referencias que tenías como, creo que no son referencias de alguien de tu edad, lo cual me impresiona mucho, entonces qué bonito que a través de tus relaciones familiares pudieras trazar el interés de esta investigación. Y contextualizar que en el auge de la familia Burrón, por así decirlo, México está pasando de final de la Segunda Guerra Mundial, el principio del milagro mexicano, igual al principio de los 50 es el otorgamiento del voto de la mujer. O sea, mi abuela ya estaba viva y las mujeres no podían votar, ¿no? O sea, no tenía 2 años, tenía como 12. Entonces también tomar estos hitos históricos nos podría ayudar a entender la relación de género como con más finura, ¿no? Me gustó ese detalle de que fuera peluquero, creo que ahí podemos notar que tal vez la peluquería no tenía las connotaciones de género que tiene hoy en día, o más bien estaba más separado la barbería que el estilismo, ¿no? Eso se me hizo muy interesante. Me gustó que seleccionaron diferentes momentos, y como se me hizo muy intuitivo y muy sabio de su parte agarrar uno al principio, uno al final y uno en medio, porque creo que es más sugerente, ¿no? Ver la evolución del cómic. Esto me recordaba como, y sobre todo porque es una fuente de entretenimiento, al igual que el otro, que como dice el profesor, la cultura también es performativa en cierto punto. O sea, no solamente es una estructura fuera de nosotros y nosotros la navegamos como Dios nos da a entender, ¿no? Sino que retomando, no recuerdo el teórico, pero es precursor de Judith Butler y habla de oraciones performativas, que la lengua no solo describe lo que está pasando en la interacción social, sino que crea interacción social. No es lo mismo decir el coche es rojo a yo te prometo, o yo voy a hacer, o yo te voy a dar, o te pido matrimonio, o sea, para que veamos también que la cultura no es un ente abstracto fuera, sino que se hace, se dice, se performa y se encarna, también muy marcado en la tradición oral, como en el poema de Gilgamesh, que qué difícil analizar textos históricos muy, 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 muy alejados, ¿no? Porque también, como lo indicaron, en el de Gilgamesh, por ejemplo, era un poema de tradición oral, ¿no? Entonces, hay muchas versiones de tradición oral y luego ver cuál se quedó y cuál fue traducida, los errores de traducción. Justo en toda la traducción va a haber connotaciones de género específicas y propias de los traductores. Entonces, tal vez
no nos llegó como debería haber llegado, ¿no? O sea, mucho de la Odisea, sí, la Odisea es la de Ulises, ¿no? Sí. Hay como varias connotaciones. Leí un trabajo de que la traducción, por ejemplo, en vez de decir esclavas, decía como putas o prostitutas, o hay como ciertas descripciones de género que fueron cooptadas por los traductores de la Odisea, ¿no? Y que hasta una revisión feminista fue que se dieron cuenta que no eran las traducciones más acertadas, ¿no? Sino que contaban con un bagaje, ¿no? Entonces eso es importante de notar. Y por último, el trabajo de Thalía me gustó mucho que trabajaste por borrar el estigma, como que siempre hubo esta noción de empatía, porque creo que parte del uso de sustancias en nuestra sociedad, en todas las sociedades generalmente, pero aquí también tiene muchas connotaciones de clase baja o de gente sin futuro, o sea, hay mucho estigma social, entonces el hecho de que tú pudieras enmarcar y dar como explicaciones de, pues no es tan loco, ¿no? Como que dejamos de verlos alienadamente y lo vemos más como gente que está intentando sortear su panorama social, ¿no? Las connotaciones culturales de la sustancia, me hubiera gustado como un poquito ahondar en eso, porque, por ejemplo, hay connotaciones de clase. La cocaína no es una droga de gente pobre, o sea, es de clase baja más bien. O sea, normalmente cuando se habla de cocaína se habla de gente con trabajos altos. El Lobo de Wall Street es un gran ejemplo, ¿no? O sea, gente empresaria. O sea, como que cada sustancia va a tener ciertas connotaciones específicas de su uso, ¿no? No es lo mismo el MDMA en un rave o un LSD en un rave que el crack o que la cocaína o que el cristal. Y hablarles también de la teoría del freak. Normalmente entre gente marginalizada hay un entendimiento de que hay alguien peor que tú. O sea, que hay como alguien más jodido, la verdad. Entonces, esto es un juego de percepciones muy fuerte, porque hay testimonios de gente que fumaba cristal y veía, no, al revés, que se inyectaba heroína y su pareja fumaba cristal. Y era como, ¿cómo te fumas cristal? ¿No? Es como lo peor del mundo, pinche junkie. Y pues estaba usando heroína, ¿no? Uno nos parece, bueno, a mí me parece un poco sorprendente, ¿no? Pero sí es cierto que hay ciertas connotaciones, el crack siendo de los más marginados, porque cuando empieza la guerra contra el narco con Nixon, eh, ¿saben que estaba presente? El movimiento de las Panteras Negras en Estados Unidos. Estaba todo el movimiento de la liberación afroamericana en Estados Unidos. Entonces, el director de la CIA en el tiempo de Nixon hace una declaración de que ellos implantan el crack en las comunidades marginalizadas de afroamericanos, porque no necesitaban una excusa para poder romper, ¿cómo se dice? Para poder como ingresar a esas casas. O sea, hay cierta sociabilidad racializada, por ejemplo, en el crack o en la marihuana con el movimiento pacifista, ¿no? O sea, también era como encapsular a estos dos grupos que no eran buenos para el gobierno y criminalizarlos. Y pues hay una epidemia actual de crack en poblaciones marginalizadas. Hay una epidemia también de cristal entre la población homosexual masculina, ¿no? Porque también es una droga de fiesta muy usada en estos contextos de sexo de riesgo y así. Entonces es interesante cómo cada sustancia puede tener relaciones simbólicas dependiendo del contexto, ¿no? Eso quería decirle. Les pasé por ahí el libro de Philippe Bourgeois, que se llama Vendiendo Crack en Harlem. Entonces eso es un acercamiento también, ay, es un acercamiento muy interesante hacia trabajos de este estilo, creo que te podría interesar. Y pues eso, o sea, creo que muchas cosas ya te la dijeron, me gustó el, el enfoque también en el género, en la campaña de salud, contar que siempre es como hacia hombres, y pues nada, mencionar brevemente como la teoría social de la adicción. O sea, muchas veces cuando estás en un hospital y así, si tienes una operación te van a inyectar opioides y no te vuelves adicto a los opioides. O sea, mucho parte de la teoría social de la adicción es darse cuenta que las condiciones influyen en el uso repetido de las sustancias, ¿no? Normalmente gente con condiciones un poco más marginalizadas suelen tener más adicciones, las poblaciones LGTB suelen tener más afinidad con vicios como el tabaco, como la marihuana. O sea, es curioso cómo grupos que socialmente han sido marginalizados
recurren al uso de sustancias, ¿no? Y luego, desde los gobiernos, se les criminaliza o se les tacha de indeseables, ¿no? Nada más eso, reiterar porque ya estamos pasando de tiempo, una disculpa, pero reiterar mis felicitaciones, muy buenos trabajos, muchas gracias por compartirlos y espero que hayan tenido una buena experiencia haciendo esta investigación etnográfica. Muchas gracias. Pues Diego, una vez más, tu comentario pone la vara altísima. Hiciste, creo que resaltaste puntos muy importantes, muy valiosos. Creo que la retroalimentación para todos ha sido muy valiosa. Nos dejas puntos para pensar. Yo quiero despedirme con una pregunta sobre los productos culturales y los medios de comunicación, que me surgió a raíz de la discusión que hiciste sobre la cuestión del trabajo sexual y sobre la complejidad de ver el trabajo sexual en el mundo contemporáneo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, que quienes venden y consumen, digamos, imágenes de pornografía o de eróticas, no llaman pornografía, eran imágenes eróticas en Internet, están vinculados con formas de trabajo sexual en la actualidad, ¿no? Y es una experiencia muy cercana para todos nosotros. Entonces, estaba pensando que de nuevo, vuelvo a formular la cuestión. Los medios de comunicación, Internet, el mundo contemporáneo, hipercomunicado, hiperconectado y específicamente lo que tiene que ver con las redes sociales, nos pone a reflexionar como los nuevos contextos en los cuales pensar estas problemáticas, si se quiere, tradicionales. ¿Se acuerdan que yo le hacía la pregunta un poquito le hacía la pregunta a Mauricio sobre si él veía como nuevos referentes de construcción identitaria yo creo que sí los hay, ¿no? De pronto ya no son las caricaturas clásicas de la familia Burrón, a lo mejor son youtubers, a lo mejor son quién sabe quién, ¿no? Pero creo que sí hay, digamos, productos culturales, agentes que están, digamos, sintetizando y representando aspectos profundos de las prácticas, de las identidades y de los modos de ser contemporáneos, ¿no? En nuestra experiencia y en los medios en los que nos movemos en la actualidad, específicamente en los medios de comunicación. Entonces les dejo esa pregunta para que no quede un asunto de simplemente, es que analizamos clásicos, analizamos el Gilgamesh, la familia Burrón, ¿no? O analizamos poblaciones marginales, ¿no? Estas cosas nos tocan a nosotros también, ¿no? Nos tocan a nosotros también, o sea, estamos implicados en el trabajo sexual contemporáneo, ¿no? Estamos implicados en la construcción y el consumo de referentes culturales de identidad, o sea, son cuestiones de la vida de nosotros, ¿sí? No son otros, no tienen que ver con nosotros los que estamos sentados aquí, y nosotros como antropólogos pues podemos hacer cosas interesantes para pensarlo. Bueno, ya, sí, igual desde que me emociona demasiado, me despido, les agradezco mucho la participación, el trabajo, el compromiso. Ha sido un ejercicio maravilloso. Yo estoy feliz con los trabajos que están haciendo porque siento que es como un aterrizaje, es como ponerle carne y sangre a la teoría, porque el problema de un curso de teoría es que se queda por allá. Creen que es cuestiones como de la mente. No. Ustedes nos están demostrando que la teoría se vive, se encarna, se espacializa, se materializa. Entonces, sus trabajos son la mejor demostración de eso. Me despido. Les agradezco y nos vemos entonces el próximo viernes. ¿De acuerdo? Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Janet, Amanda, ¿quieres preguntarnos algo? Sí, algo rápido, profe. Claro que sí. Sobre nuestro equipo, ¿está contemplado para el viernes o...? ¿Sí? Amanda, déjame ver. Creo que les pasé la programación actualizada, ¿o no? Déjame verla que la ¿En vuelvo. Facebook? Se las envié por correo electrónico, me parece. Déjame, la vuelvo a abrir acá para confirmarte. De Diego Rivera, ¿no?
Amanda, es tu exposición. Sí, está contemplado. Es la última, del viernes 3 de diciembre. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, con mucho gusto, cuídate. Pues muy bien, Diego, muy bien. Creo que salió muy bien la cosa. Esta chica que faltó, ¿viste? Yo te envié copia del correo que le respondí o no. Creo que del otro chavo, de la chava no, ¿cómo se llamaba? Es de Oaxaca, me parece, o es de fuera en todo caso. Dice que tiene una situación familiar muy difícil y que no podía, envió la infografía, ¿no? Envió la infografía, yo ya no la presenté al final, pues la podemos compartir en el blog, pero le dije, mira, porque como que se enfermó su mamá y no sé qué pasaría al final, ¿no? Yo le dije, mira, si quieres, para abrirte como posibilidades, grábate una capsulita de 10 minutos con tu celular y nos la envías y nosotros la pasamos en el grupo sin problema. Me dijo, no me siento en capacidad de hacerlo pues ahorita, entonces no sé qué pasaría. En realidad yo me temo como algo feo y algo como delicado, pues, ¿no? Entonces estoy en stand-by ahí como con ella y pues le recibimos la infografía. Hizo un trabajo interesante sobre esta Taylor Swift, pues, pero ya no lo expuso. Esa es como la situación que... Y me dijo, no quiero como hacer exposición para que mis compañeros no se enteren, ¿no? Como del... Entonces no sé qué estará pasando ahí, pues. Pues ojalá no nada grave, ¿no? Tan grave, ¿no? Pues si no, ¿qué haríamos? ¿A nada más se le evaluaría la...? Pues sí, yo pensaba como promediar la nota del trabajo y el póster que está bonito, está bien hecho, y colocarle eso en la exposición, ¿no? Y ya dejarlo de esa manera, pues. Ok. ¿Y el siguiente viernes terminamos o nos vamos a reunir hasta el otro martes? Reunámonos el martes para cerrar el curso, porque el viernes yo siento que vamos a estar apretadones, así como hoy, ¿no? Vamos a estar apretadones y yo creo que vale la pena hacer una reflexión final de curso, pues, ¿no? Hacer una reflexión final de curso que no nos va a dar tiempo para hacerlo el viernes. Y una reflexión final de curso que tenga como dos aspectos. Una, como las sesiones regulares, las clases y todo esto, ver que aciertos, que estuvo bien, que se puede mejorar, las experiencias, cómo vieron ellos el asunto. Y una reflexión especial del seminario, pues yo creo que vale la pena darle un lugarcito especial al seminario. Esas serían como las dos actividades de la sesión del martes siguiente. Y ya ahí sí terminamos. Ok, va. Muy bien. Bueno, pues, entonces, lo dejo comer. Muchas gracias, Diego. Dígame. Padre, lo que te digo, me gustó mucho tu comentario, me dejas pensando cosas, varias cosas. Bueno, luego platicamos. Ok, va. Sí, si no, Cuídate. el viernes le decimos del convivio, si todavía quieren hacer un convivio ahí en Islas, sí. Va. Entonces, me parece muy buena idea. Bueno, cuídate. nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego.